22:47. La luz de la cocina es lo único que sigue encendido. Ya has cenado. Proteínas, arroz, verduras. Te dijiste que ya habías terminado, y aún así, tu mano vuelve a estar dentro de la nevera. Ni siquiera tienes hambre física. Tu estómago no ruge, pero algo dentro de tu cabeza susurra: come. Así que haces el trato. Solo un bocado más. Solo algo pequeño. Y 30 minutos después, la culpa golpea más fuerte de lo que el hambre lo hizo jamás. ¿Crees que es un problema de fuerza de voluntad? ¿Crees que te falta disciplina? ¿Crees que otras personas son simplemente más fuertes que tú? Pero, ¿y si te dijera que esto no tiene nada que ver con la motivación? ¿Y si el verdadero problema es que tu cerebro no puede oír la señal que dice que estás saciado? Existe una hormona llamada leptina. Fue descubierta en 1994. Su única función es decirle a tu cerebro: tenemos suficiente energía. Deja de comer. En un sistema sano, la leptina aumenta cuando tus células grasas están llenas. Tu cerebro recibe el mensaje. El hambre disminuye. El metabolismo se mantiene estable. Pero en millones de personas que luchan contra la grasa abdominal, algo aterrador ocurre. La leptina está alta. A veces muy alta. Y aún así, el cerebro actúa como si se estuviera muriendo de hambre. Esto se llama resistencia a la leptina. Significa que tu cuerpo tiene combustible, pero tu cerebro cree que estás en una hambruna. Y cuando el cerebro cree que te estás muriendo de hambre, hace dos cosas. Te da hambre y ralentiza la quema de grasa. Así que comes más. Y quemas menos. No porque seas débil, sino porque tu biología ha sido reconfigurada. Esta noche te voy a mostrar por qué ocurre esto. ¿Qué están haciendo el estrés, la falta de sueño, el azúcar y los picoteos constantes a tu circuito del hambre? Y lo que es más importante, ¿cómo restablecer la señal para que tu cerebro finalmente escuche la palabra suficiente? Porque la mentira más peligrosa en la pérdida de peso es esta. Si sigues teniendo hambre, solo necesitas más disciplina. No. Si sigues teniendo hambre después de comer suficiente, tus hormonas están alteradas. Y una vez que entiendes eso, todo cambia. ¿Estás listo para descubrir por qué nunca te sientes saciado? Bien. Ahora, profundicemos. Si se supone que la leptina debe suprimir el hambre, ¿por qué falla? Para responder a eso, tenemos que salir de la cocina y entrar en el cerebro. En lo profundo de tu cabeza hay un pequeño centro de control llamado hipotálamo. No le importan los abdominales. No le importa tu objetivo de peso. Le importa la supervivencia. Cada día, las células grasas liberan leptina al torrente sanguíneo. Cuanta más energía almacenes, más leptina produces. La leptina viaja al hipotálamo y se une a receptores específicos. Cuando esa conexión funciona, comienza una cascada. Las neuronas llamadas neuronas POMC se activan, el apetito disminuye, el gasto energético se mantiene constante. En términos sencillos, tu cerebro dice: estamos a salvo, tenemos suficiente, pero aquí es donde el sistema se rompe. Cuando la inflamación aumenta dentro del cerebro, esos receptores de leptina dejan de responder correctamente. Imagina a alguien llamando a tu puerta. El golpe es fuerte, pero el cableado del timbre está dañado. La señal está ahí. El mensaje nunca llega. Estudios de finales de los 90 y principios de los 2000 mostraron algo impactante. Muchos individuos con obesidad tienen niveles muy altos de leptina. No bajos, altos. Sus cuerpos gritan: tenemos energía, pero el cerebro oye silencio. Esto es resistencia a la leptina. ¿Y qué causa esa resistencia? Primero, la inflamación crónica. Los alimentos altamente procesados, especialmente los carbohidratos refinados y los aceites de semillas industriales, aumentan la señalización inflamatoria. Las moléculas inflamatorias interfieren con el transporte de leptina a través de la barrera hematoencefálica. Segundo, la elevación constante de insulina. Cuando picoteas cada 2 o 3 horas,
la insulina rara vez baja. La insulina persistentemente alta parece afectar las vías de señalización de la leptina dentro del hipotálamo. Tercero, la privación del sueño. En un estudio de 2004 publicado en Annals of Internal Medicine, adultos sanos restringidos a 4 horas de sueño durante 2 noches experimentaron una caída significativa de leptina y un aumento de grelina. El hambre aumentó drásticamente, especialmente por alimentos ricos en calorías. Ahora piensa en la vida moderna. Noches largas, luz azul, estrés, bebidas azucaradas, picoteo interminable. No estás luchando contra tu apetito. Estás viviendo en una tormenta perfecta que desordena tu circuito del hambre. Y cuando se instala la resistencia a la leptina, ocurren 2 cambios peligrosos. Tu cerebro aumenta las señales de hambre a través de las neuronas del neuropéptido, I y AGRP. Al mismo tiempo, disminuye la producción de la tiroides y reduce el movimiento espontáneo. Sientes más hambre. Y quemas menos calorías sin darte cuenta. Por eso, comer menos se hace más difícil cada semana. Y por eso el mismo déficit calórico que antes funcionaba de repente, deja de hacerlo. Tu biología se adapta, no para ayudarte a adelgazar, sino para prevenir lo que percibe como inanición. Así que la verdadera pregunta no es ¿cómo como menos? La verdadera pregunta es ¿cómo restauro la señal? Porque una vez que el cerebro se siente seguro de nuevo, el hambre se estabiliza, los antojos disminuyen. La pérdida de grasa se vuelve posible sin una guerra mental constante, y esa restauración no comienza con la reducción de más calorías. Comienza reparando el entorno en el que vive tu cerebro. En la siguiente sección, vamos a restablecer el sistema paso a paso, no con extremos, no con castigos, sino con señales que tu biología entiende. Entonces, ¿cómo reparamos la señal? Empezamos con el arma más subestimada en la pérdida de grasa. El sueño, no suplementos, no otra dieta. El sueño. Cuando te duermes en una habitación oscura, algo notable sucede. Tu cerebro cambia del modo de supervivencia al modo de reparación. La actividad inflamatoria disminuye. El cortisol baja. La sensibilidad neural comienza a recuperarse. La señalización de la leptina depende de esa ventana de recuperación. En entornos de laboratorio controlados, incluso la restricción del sueño a corto plazo tiene consecuencias hormonales medibles. Cuando el sueño se reduce a 4 o 5 horas, los niveles de leptina caen, la grelina aumenta y los centros de recompensa del cerebro se vuelven más reactivos a los alimentos ricos en calorías. Pero aquí está la capa más profunda que la mayoría de la gente pasa por alto. No se trata solo de las horas totales, se trata de la sincronización. La leptina sigue un ritmo circadiano, aumenta naturalmente por la noche, señalando la saciedad y apoyando la estabilidad metabólica durante las horas de ayuno. Si te quedas despierto más allá de la medianoche, bajo luz artificial, ese ritmo se atenúa. La melatonina se suprime. El cortisol se desplaza más tarde en la noche. La orquesta hormonal pierde sincronización. Y cuando la sincronización circadiana se interrumpe repetidamente, el transporte de leptina al cerebro se vuelve menos eficiente. Por eso alguien puede comer las mismas calorías, hacer la misma cantidad de ejercicio, pero le cuesta más cuando duerme a las 2 de la mañana en comparación con las 10:30. El cerebro interpreta el sueño irregular como inestabilidad ambiental, e inestabilidad equivale a posible hambruna. Así que el hambre aumenta de forma preventiva. Aquí tienes el reinicio práctico. Durante los próximos 14 días, prioriza 3 anclajes. Primero, una ventana de sueño fija. En la cama a las 10:30, luces apagadas. Despiértate a una hora constante, incluso los fines de semana. Segundo, la oscuridad como señal biológica. No hay luces de techo en la última hora, solo iluminación cálida. No uses el teléfono directamente delante de tus ojos. Tercero,
Exposición a la luz matutina dentro de los 30 minutos posteriores a despertarse. Luz solar natural en los ojos, sin gafas de sol, durante 5 a 10 minutos. Esto ancla el ritmo circadiano, estabiliza la respuesta de despertar del cortisol y fortalece indirectamente la señalización nocturna de la leptina. No solo estás mejorando la calidad del sueño, le estás diciendo a tu cerebro que el entorno es predecible. La previsibilidad reduce la necesidad de hambre defensiva. Después de 1 o 2 semanas de horarios de sueño consistentes, muchas personas informan de algo sutil, pero poderoso. Los antojos nocturnos disminuyen. El control de las porciones se siente menos forzado. Los impulsos de picotear se suavizan. No porque la disciplina haya mejorado, sino porque la señal mejoró. Y esta es solo la primera palanca. A continuación, abordaremos lo que ocurre en el momento en que te despiertas y cómo tu primera comida puede amplificar la sensibilidad a la leptina o sabotearla antes del mediodía. Ahora pasemos a la segunda palanca. Lo que comes primero decide cuán fuerte será tu hambre más tarde. La mayoría de la gente se despierta y busca una de dos cosas: café con el estómago vacío o un rápido golpe de carbohidratos refinados. Tostadas, pontos, cereales, un dulce comido deprisa. Se siente inofensivo. Ligero, punto conveniente. Pero metabólicamente puede desestabilizar todo el día. Cuando tu primera comida es baja en proteínas y alta en carbohidratos de digestión rápida, la glucosa en sangre aumenta rápidamente, la insulina la sigue, y en pocas horas, la glucosa baja igual de rápido. Esa caída es interpretada por el cerebro como una amenaza energética, incluso si tus calorías totales son adecuadas. Ahora, superpon esto a un sistema ya vulnerable a la resistencia a la leptina. El cerebro está ligeramente inflamado. La transmisión de la señal es más débil de lo que debería ser. Y en lugar de recibir un mensaje de saciedad estable, recibe volatilidad. Picos, punto, caídas, incertidumbre. Y la incertidumbre alimenta el hambre. Las proteínas cambian esa dinámica. Cuando consumes de 30 a 40 gramos de proteína de alta calidad por la mañana, varias cosas suceden simultáneamente. Los aminoácidos estimulan las hormonas intestinales como GLP-1 y PII. Estas hormonas ralentizan el vaciamiento gástrico y mejoran la señalización de la saciedad. La insulina sigue aumentando, pero de forma más controlada. La glucosa en sangre se estabiliza. Y lo más importante, el hipotálamo recibe una retroalimentación más clara de que los nutrientes están llegando de manera consistente. La entrada estable reduce la producción de hambre defensiva. Hay otra capa. Las proteínas tienen un mayor efecto térmico de los alimentos en comparación con los carbohidratos o las grasas. Tu cuerpo gasta más energía digiriéndolas. Este sutil aumento en el gasto energético refuerza la confianza metabólica. El cerebro percibe la disponibilidad sin caos. Así es como se aplica esto. Dentro de los 60 minutos posteriores a despertarte, busca 30 o 40 gramos de proteína, 3 huevos enteros más yogur griego, o carne magra con verduras, o un batido rico en proteínas sin azúcar añadido. No busques la perfección, busca la constancia. Durante 14 días, mantén este patrón de desayuno constante mientras sigues el protocolo de sueño. Observa lo que ocurre alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Muchas personas notan que los antojos disminuyen. La necesidad de picotear entre comidas se reduce. Incluso las porciones en la cena se sienten más fáciles de regular. No porque forzaras la restricción, sino porque redujiste la volatilidad. Y el hambre se alimenta de la volatilidad. La siguiente palanca es aún más disruptiva. No se trata de lo que comes, se trata de lo que bebes. Ahora abordamos al saboteador silencioso. Calorías líquidas. Parecen inocentes, se sienten ligeras, desaparecen en segundos, pero metabólicamente
son diferentes de los alimentos sólidos de una manera crítica. Ignoran la saciedad. Cuando masticas la comida, los receptores de estiramiento del estómago se activan. La digestión se ralentiza. Las hormonas intestinales aumentan gradualmente. Cuando bebes azúcar, especialmente en forma de café endulzado, refrescos, zumos de frutas o té con leche, el proceso se acelera. La glucosa y la fructosa entran rápidamente en circulación. La insulina se dispara, pero las señales de saciedad se quedan atrás. Y la fructosa añade otra complicación. A diferencia de la glucosa, que es utilizada por muchos tejidos del cuerpo, la fructosa se procesa principalmente en el hígado. Un alto consumo puede aumentar la lipogénesis de novo, la creación de nueva grasa dentro del hígado. Con el tiempo, esto contribuye a la resistencia hepática a la insulina, y cuando la señalización de la insulina se ve afectada en el hígado, el ruido metabólico sistémico aumenta. Más insulina, más inflamación, más interferencia con el transporte de leptina a través de la barrera hematoencefálica. Aquí está el detalle clave. El azúcar líquido no desencadena la producción de leptina de la misma manera proporcional que lo hacen las comidas sólidas. Puedes consumir cientos de calorías en forma de bebida, y tu cerebro no las registrará como una ingesta energética significativa. Esa desincronización confunde el sistema regulador. Entró energía, pero la señal de saciedad fue débil. El cerebro compensa manteniendo el hambre activa. Por eso alguien puede beber una bebida grande endulzada y aún así sentirse listo para comer una comida completa poco después. No porque les falte control, sino porque el sistema de contabilidad hormonal estaba distorsionado. Aquí tienes el reinicio. Durante los próximos 14 días, elimina todas las bebidas calóricas, sin refrescos, sin café endulzado, sin zumo de frutas, sin té con leche cargado de jarabe. El agua se convierte en tu base. Si quieres estructura, añade una pizca de sal por la mañana para apoyar la hidratación. El té sin azúcar es aceptable. El café solo es aceptable si no sustituye al desayuno. El objetivo no es el castigo. El objetivo es la claridad. Cuando las calorías entran solo a través de comidas sólidas, el cuerpo puede coordinar la digestión, la insulina, las hormonas intestinales y la leptina de manera más efectiva. La señal mejora. El ruido disminuye. Y cuando el ruido disminuye, el hambre se vuelve más predecible. Ahora hemos abordado el sueño. Hemos estabilizado la primera comida. Hemos eliminado la distorsión líquida. Pero hay una variable más poderosa que determina si la resistencia a la leptina mejora o persiste. El movimiento. No cardio interminable. No entrenamientos de castigo. Resistencia estratégica. Ahora fortalecemos el sistema de fuera hacia adentro. No con sesiones de cardio más largas. No con entrenamientos de castigo. Con músculo. El músculo esquelético no es solo para el movimiento. Es uno de los órganos metabólicos más grandes de tu cuerpo. Cuando realizas entrenamiento de resistencia, incluso movimientos compuestos simples, algo profundo ocurre a nivel celular. Las contracciones musculares aumentan la captación de glucosa independientemente de la insulina. Los transportadores GLUT4 se mueven a la superficie celular. El azúcar en sangre se elimina de manera más eficiente. Con el tiempo, esto mejora la sensibilidad a la insulina. Y cuando la sensibilidad a la insulina mejora, los niveles de insulina de base disminuyen. ¿Por qué es importante eso para la leptina? Porque la insulina crónicamente elevada es una de las señales que interfiere con la comunicación adecuada de la leptina en el cerebro. Un nivel de insulina basal más bajo significa menos ruido metabólico. Pero hay más. El entrenamiento de resistencia estimula la liberación de mioquinas. Estas son moléculas de señalización producidas por las fibras musculares. Algunas mioquinas tienen efectos antiinflamatorios,
reducen la inflamación sistémica, incluida la que altera la señalización hipotalámica. No solo estás quemando calorías durante el entrenamiento, estás modificando el entorno hormonal que determina el hambre después. También hay una dimensión psicológica. Cuando la masa muscular aumenta, la tasa metabólica en reposo tiende a elevarse, o al menos a permanecer más estable durante la pérdida de grasa. El cerebro detecta que la capacidad de producción de energía está intacta. Esto reduce la urgencia de defenderse contra la inanición percibida. Así es como implementarlo sin abrumarse. 3 sesiones a la semana, de 30 a 40 minutos cada una. Concéntrate en grandes grupos musculares, sentadillas o prensas de piernas, movimientos de empuje como flexiones o press de banca. Movimientos de tracción como remos, movimientos de bisagra de cadera como los pesos muertos. Simple, controlado, progresivo. No busques el agotamiento. Busca la progresión. Añade un poco de peso o algunas repeticiones con el tiempo. Si eres sedentario o tienes limitaciones articulares, comienza con movimientos de peso corporal y bandas de resistencia. La constancia importa más que la intensidad. En 4 a 6 semanas, muchas personas notan algo sutil. El apetito se vuelve menos caótico. La satisfacción después de las comidas dura más. La urgencia emocional en torno a la comida disminuye. De nuevo, no por la disciplina, sino porque el sistema se está volviendo metabólicamente resistente. Ahora da un paso atrás. El sueño estabiliza el ritmo circadiano. Las proteínas anclan la mañana. Eliminar el azúcar líquido reduce la distorsión de la señal. El entrenamiento de resistencia restaura la sensibilidad metabólica. Hay una última palanca de comportamiento que une todo esto. El horario de las comidas. No ayuno extremo. No picoteo constante. Estructura. Ahora unimos todo con estructura. No restricción. Estructura. Porque el cerebro no solo responde a los nutrientes, responde a los patrones. Cuando comes de forma aleatoria a lo largo del día, pequeños picoteos aquí, bocados rápidos allá, la insulina sube una y otra vez. Aunque cada picoteo sea pequeño, la señal es repetitiva. El cuerpo nunca transiciona completamente a un estado postabsortivo estable. La señalización de la leptina se superpone a un parloteo metabólico constante. Es como intentar oír un susurro en una habitación llena de gente. La estructura de las comidas baja el volumen de esa habitación. 3 comidas definidas, sin picotear entre ellas. Esto crea fases hormonales claras. Durante una comida, la insulina sube. Los nutrientes entran en circulación. Las hormonas de la saciedad se activan. Entre comidas, la insulina baja. La oxidación de grasas aumenta. El cerebro experimenta un ritmo metabólico limpio. Ese ritmo mejora la claridad de la señal. También hay una ventaja neurológica. Cuando las comidas son predecibles, el cerebro reduce el estrés anticipatorio en torno a la comida. Comer de forma aleatoria mantiene los circuitos de recompensa en alerta. Comer de forma estructurada les permite relajarse. Aquí tienes un marco práctico. Desayuno dentro de la primera hora de despertarse, anclado en proteínas. Almuerzo 4 o 5 horas después, equilibrado con proteínas, fibra y grasas saludables. Cena terminada al menos 3 horas antes de dormir. No hay ingesta calórica entre comidas. Si el hambre aparece temprano en la fase de ajuste, aumenta las proteínas y la fibra en la comida anterior en lugar de añadir picoteos. La primera semana puede resultar incómoda, no porque te estés muriendo de hambre, sino porque tu cerebro se está recalibrando. Para la segunda semana, muchas personas notan que las olas de hambre se vuelven predecibles. Aumentan, alcanzan su punto máximo. Pasan. Esto es la flexibilidad metabólica que regresa. Ahora hagamos un zoom hacia atrás y organicemos el día completo.
despertarse a una hora constante. Exposición a la luz matutina. Desayuno anclado en proteínas. Almuerzo estructurado. Entrenamiento de resistencia 3 días a la semana, a última hora de la tarde o a primera hora de la noche. Cena terminada temprano. Luces atenuadas por la noche. Sueño anclado antes de las 10:30. Sin calorías líquidas. Sin picotear. Lo que estás construyendo no es una dieta. Estás construyendo integridad de la señal. Y cuando la integridad de la señal mejora, el hambre deja de sentirse como un enemigo. Se convierte en información. Información a la que puedes responder con calma. No reaccionar impulsivamente. En este punto, algo cambia. La comida deja de ser un campo de batalla. Vuelve a ser combustible. Y es entonces cuando la pérdida de grasa finalmente se vuelve sostenible. Conclusión. La hormona que te mintió. Así que aquí está la verdad que nadie te contó. Nunca fuiste débil. Nunca estuviste roto. Nunca fuiste simplemente malo. Para hacer dieta. Cuando la leptina deja de funcionar como debería, tu cuerpo no susurra. Entra en pánico. Reduce tu tasa metabólica. Aumenta tus antojos, te empuja hacia las calorías más rápidas que puede encontrar. Y luego te culpa por hacerle caso. La leptina fue diseñada para protegerte de la inanición. Pero en un mundo de estrés constante, alimentos ultraprocesados, privación del sueño e inflamación crónica, ese sistema de protección se vuelve contra ti. Comes. Tus células grasas liberan leptina. Tu cerebro debería decir, estamos a salvo. Deja de comer. Pero en su lugar, dice, estamos en peligro. Come más. Eso es resistencia a la leptina. Y la solución no es comer menos. Es reparar la señal. Eso significa mejorar el sueño antes de obsesionarse con las calorías. Reducir la inflamación en lugar de castigar el hambre. Construir músculo para mejorar la comunicación metabólica. Gestionar el estrés para que el cortisol no sabotee el mensaje. Comer alimentos reales que estabilicen la insulina en lugar de dispararla. Porque cuando la sensibilidad a la leptina mejora, ocurre algo casi mágico. El hambre se vuelve más silenciosa. Los antojos pierden su control. La energía se estabiliza. La pérdida de grasa se convierte en un efecto secundario, no en una guerra. Tu cuerpo empieza a trabajar contigo en lugar de contra ti. Y eso lo cambia todo. Así que, si esto te hizo repensar el hambre, si te hizo cuestionar todo lo que creías saber sobre la fuerza de voluntad, entonces no te detengas aquí. Suscríbete. Comparte esto con alguien que cree que simplemente le falta disciplina. Y la próxima vez que tu cuerpo diga que aún tienes hambre, no lo ataques. Pregunta qué señal está rota. Porque entender la leptina podría ser el momento en que finalmente dejes de luchar contra tu cuerpo y empieces a sanarlo.